historia, en el contexto que vive el país y la región, y también gran parte del mundo, convulsionado por pueblos que se rebelan, pueblos que reclaman, pueblos que salen a la calle, en donde juega el equilibrio entre leyes de seguridad interior que preservan el orden, la paz, la tranquilidad, con derechos constitucionales como los que nombré al principio de peticionar y de protestar y manifestar públicamente, con modelos de democracia que pretenden ser participativas y que debemos resguardar a sus ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de elementales derechos para que ello sea así. Este trabajo que hace el Comité Nacional y pone a disposición de los mecanismos locales de prevención de la República Argentina surge justamente a partir de un pedido, de un reclamo que hacen los mecanismos locales de prevención en un Consejo Federal de junio del año pasado, en donde analizando el contexto y las acciones que veníamos llevando adelante ya, necesitábamos fortalecernos en protocolos de actuación conjuntos, en una guía de trabajo que nos permita a todos ser eficaces en la tarea de prevenir, monitorear y tener material e insumos necesarios para el diseño de acciones y políticas públicas para los estados nacionales, provinciales o municipales, que es parte de nuestro mandato. Así que la iniciativa es una iniciativa del Consejo Federal de Mecanismos Locales que felizmente en la Argentina funciona muy bien, con una gran cantidad de provincias ya conformando sus mecanismos locales, otros con mecanismos locales en mandato concreto, y también la ponemos a disposición de mecanismos nacionales de prevención de países hermanos y de países de otros continentes con los que tenemos relación y con los que seguiremos trabajando en conjunto. La política de derechos humanos, la política de resguardo del derecho a la dignidad del hombre, de las personas y elementales derechos, nos hace repensar permanentemente nuestro mandato, los límites de nuestra actuación y fundamentalmente la eficacia de nuestra actuación. Esta guía de actuación justamente busca ser eficaz en la República Argentina, pero permite un diálogo constructivo, interactivo, y es una base de acuerdo común para enriquecer nuestra respuesta institucional a exigencias de la realidad contemporánea. Solamente me queda decir que en su momento, como un segundo paso, vamos a establecer este intento de diálogo constructivo, de diálogo productivo con mecanismos hermanos de otros países con los que intercambiaremos experiencias prácticas en el curso del cumplimiento de nuestros mandatos y en el marco de esas experiencias prácticas actualizar, fortalecer y mejorar nuestra guía para que sea una guía de actuación de base que con adaptaciones y con las modificaciones que cada país considere necesarias nos vaya dando esa posibilidad de respuesta institucional eficaz a exigencias, como dije, de la realidad. En una segunda etapa vamos a también intentar en un diálogo productivo con cada una de las provincias, con los tres poderes del Estado y fundamentalmente con las fuerzas de seguridad, porque es importante que los códigos de conducta ellos estén perfectamente en conocimiento, no solamente de sus obligaciones, también de sus derechos, porque en el último momento del conflicto aparecen como un eslabón siempre cuestionado, siempre criticado, pero el Estado es el que tiene bajo su responsabilidad la tarea de precaución, de prevención y de actuación correcta en el marco de la normativa vigente. También en cumplimiento de obligaciones internacionales con los que oportunamente cada uno de los estados asumió el compromiso de ser consecuente en el cumplimiento de los mandatos que de ellos devienen. Nosotros vamos a escuchar ahora la base de esta guía de actuación propuesta por el Mecanismo Local de Prevención de la República Argentina, a partir de la intervención de Ana Yud y de Mercedes Duberti. Vamos a escuchar expertos internacionales y fundamentalmente después vamos a abrir el espacio de diálogo interactivo, pero siempre sabiendo que con responsabilidades compartidas y compromisos compartidos estamos trabajando en protocolos compartidos para hacer cada día mejor nuestro accionar
cumpliendo con el mandato que tenemos y garantizando el ejercicio de derechos fundamentales de las personas de cada una de nuestras regiones, de nuestras provincias y de nuestros países. Sabiendo que va a ser muy productivo el encuentro, les dejo un agradecimiento muy especial a todos los que están participando del mismo, a los conferencistas que nos acompañan y bregando por el esfuerzo compartido, dejo el compromiso de seguir trabajando juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, como ya lo adelantaba, vamos a presentar brevemente los lineamientos de la guía con la directora de Políticas para la Prevención del Comité, Mercedes Duberti. Previamente quiero destacar justamente que este trabajo que ha hecho el comité, obviamente con la interacción permanente con el cuerpo de comisionados y comisionadas que lo integran, fue trabajado transversalmente entre distintas áreas del organismo que se involucran activamente en los monitoreos y su equipo de visitas de inspección, de producción y sistematización de información, de mecanismos locales también para requerir tener la retroalimentación de los distintos mecanismos y bueno, de litigio que se encarga del seguimiento de los procesos judiciales y el equipo de políticas para la prevención que venía ya desde hace tiempo trabajando en el seguimiento del uso de la fuerza por parte de las agencias, digamos, de seguridad, trabajando sobre distintos campos, digamos, que esto implica, haciendo un seguimiento de los intentos de implementación de armas menos letales en nuestro país y demás, y en ese marco se produjo también la decisión que ya hizo referencia el presidente del comité del Consejo Federal de Mecanismos Locales de requerir al Comité Nacional que elabore estos lineamientos. Y para ello, en primer lugar, lo que tuvimos en cuenta fue delimitar el rol de los mecanismos de prevención en nuestro país y tomar en cuenta la práctica, la experiencia que indica que el ámbito de las manifestaciones públicas suele ser un espacio de vulneración de derechos, lamentablemente, contrariando los estándares internacionales y de prácticas muchas veces violentas de las agencias de seguridad, y que eso de alguna manera nos autorizaba como mecanismos de prevención de la tortura, o más que nos autorizaba, nos reclamaba intervenir y monitorear preventivamente, ¿no? Porque una mirada acotada del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura o de la ley que rige el mecanismo nacional nos ceniría a los espacios donde hay personas detenidas. Y uno puede decir en una manifestación pública, las personas en principio todavía no están detenidas. Y lo que proponemos es tener una mirada más amplia y asumir que donde hay un gran despliegue policial y también un gran despliegue de personas, pero no necesariamente por la cantidad de personas, sino por el despliegue policial, uno puede asumir que va a haber un uso de la fuerza bueno, que requiere ser monitoreado, especialmente considerando esta experiencia en la práctica, y desde allí es que elaboramos esta guía que no pretende ser una verdad revelada, ni ser la primera ni la última en la materia, sino una herramienta útil para los mecanismos de prevención de la tortura en particular y en especial de nuestro país. Entonces voy a ceder la palabra a Mercedes Duberti, que, como decía, dirige el equipo de políticas para la prevención, que ha liderado este trabajo dentro de la Secretaría Ejecutiva, para que presente muy brevemente la guía y luego sí escucharemos a quienes hemos invitado especialmente a este evento. Mercedes. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Buenos días a todos y a todas. Bueno, muchas gracias, Alan, por la presentación. Sí, yo voy a hacer una presentación bastante sintética de los puntos principales que contemplamos ya, de actuación. Eh, bueno, como habrán visto en el programa, va a haber un espacio también para después hacer preguntas por ahí más específicas, así que eh, la idea es nada, aprovechar también a los expertos y expertas que están invitados en esta ocasión. Voy a pasar a compartir una pequeña presentación, a ver si se ve bien. A ver, ¿no puedo compartir la pantalla? A ver, un minuto.
Ahí estamos, disculpas. Ahí se ve, ¿no es cierto? Estamos con un tema técnico. Bueno, Ahí se ve perfecto, Memi. bueno, listo, muchas gracias. Entonces, arranco. Bueno, bien, agregar también a lo que había mencionado el presidente del comité y había mencionado Alan respecto de cómo surge esta iniciativa y esta propuesta en el marco del Consejo Federal de Mecanismos Locales. Entonces, bueno, destacar que nosotros para su elaboración tuvimos en cuenta las experiencias y los informes que también vienen existiendo a nivel regional de experiencias que existieron en distintos países similares, que tomamos también como base las directrices para la observación de manifestaciones públicas y protestas que fueron elaboradas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el tema, y todo esto también adaptándolo y un poco trayéndolo, ¿no?, a la realidad de nuestro país y a la práctica que el comité ya viene construyendo y desarrollando en sus intervenciones sobre el tema que se vienen teniendo en los últimos años en distintas jurisdicciones del país, que por supuesto también fueron tomados todas los informes y las experiencias que se aportaron desde distintos mecanismos locales de prevención de la tortura que vienen también trabajando en la temática y desarrollando tareas de este tipo, que justamente por eso digamos, buscar generar un documento que pueda ser aplicado en las distintas jurisdicciones del país, digamos, la idea era tener algunas pautas bastante generales, ¿no? Porque, digamos, la realidad del contexto en cada una de las provincias y la realidad con la que cuentan también los mecanismos locales, sus recursos y las posibilidades de intervención pueden ser bien distintas, entonces son pautas bastante generales que pueden adaptarse a cada provincia y también deben leerse en tono de recomendaciones, digamos, que pueden aplicarse en base a estas cuestiones. Entonces, en primer lugar, mencionar que el objetivo de la guía era poder contar y describir una serie de parámetros que sean útiles para poder supervisar y monitorear la intervención de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas y en protestas sociales, justamente con la finalidad de evaluar si este accionar es respetuoso de los derechos humanos de las personas que están interviniendo, de las obligaciones asumidas por el Estado en la materia y los estándares tanto internacionales como nacionales. Em, También destacar que se trata de una herramienta más bien práctica, si se quiere, en donde si bien, digamos, también trabajamos desde el equipo y en todas las intervenciones del comité, como mencionaba Alan, con elaboración de estándares y criterios de actuación, no apunta a ser un documento de estándares sobre uso de la fuerza, pero sí incluimos una pequeña mención, digamos, de los estándares, principalmente en este tema de Naciones Unidas, que además están incorporados y receptados en la legislación nacional, tanto en la Ley de Seguridad Interior como en la propia Ley 26827, que es la que crea y rige el funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. Entonces, en este punto, destacar que el uso de la fuerza en las manifestaciones públicas, en este caso y la intervención de las fuerzas de seguridad requiere una lógica diferenciada, es que básicamente las intervenciones que se realizan tienen que tener la finalidad de garantizar que estas reuniones y estas manifestaciones puedan llevarse a cabo, ¿no? Entonces, en estas intervenciones no solamente deben respetarse los principios generales de uso de la fuerza, como ya muchos sabrán, excepcionalidad, el principio de necesidad, la razonabilidad y la proporcionalidad en las actuaciones, sino que en este caso específico, digamos, los principios de uso de la fuerza aplicados a las protestas requieren también el cumplimiento del principio de precaución, que quiere decir que las fuerzas de seguridad tienen que contar con protocolos específicos, normas que conformen el marco normativo e institucional con el que deben actuar las fuerzas
en las manifestaciones, diferentes medidas de prevención, de investigación y de sanción que deben ser aplicadas en estos casos específicos. Son varias, menciono, digo, algunas muy generales y que son fundamentales: prohibición de armas letales y de munición letal, y regulaciones específicas que tienen que ver con el uso de armas conocidas como menos letales. Bueno, esto lo paso rápidamente, esto también lo mencionó Alan. Nos parecía también fundamental incluir un apartado que destaque, digamos, la legitimación y el rol de los mecanismos de prevención, en tanto organismos de monitoreo, en las protestas, en las manifestaciones públicas y en las protestas sociales, justamente vinculadas a las funciones y facultades legales que tienen los mecanismos, tanto en la normativa nacional como en el protocolo facultativo, y la interpretación amplia, destacar digamos, la interpretación amplia que hace el SPT del ámbito de aplicación del OPCAT, y que ha recomendado específicamente que los mecanismos puedan monitorear los periodos de privación de libertad que se dan durante las detenciones policiales y los traslados. También, bueno, esto que había mencionado Alan, y que tiene que ver un poco con prácticas que ya, digo, han sido relevadas por los organismos internacionales que son competentes en la materia, de señalar a las manifestaciones públicas y a las protestas sociales donde hay despliegue policial como ámbitos o situaciones que son propensas a que existan hechos de tortura, tortura o malos tratos. Entonces, en este apartado dejamos en claro la posición que tiene el comité en relación a esto, que justamente se trata de situaciones en donde los mecanismos están legitimados a actuar por estas cuestiones e intervenir con la finalidad de monitorear el uso de la fuerza por parte de las fuerzas agentes del orden, y prevenir la comisión de delitos, específicamente hechos que puedan constituir hechos de tortura o malos tratos contra las personas que están participando. Justamente, bueno, esta es, por ahí la idea también es hacerlo bastante rápido, pero como comentaba, se definen una serie de medidas y de acciones que son recomendables, que tienen que ver también con la práctica que nosotros, el comité, viene teniendo en este tipo de intervenciones, de medidas a tomar en relación a las protestas en diferentes momentos. En un primer lugar, destacamos, bueno, medidas que son de carácter preventivo, que pueden implementarse desde los mecanismos, que incluso pueden conformar, como también pasa en la Secretaría Ejecutiva, en los equipos técnicos del comité, como líneas de trabajo constantes que no estén vinculadas a una protesta específica, ¿no?, en la que se vaya a querer monitorear, sino más bien poder pedir en las distintas jurisdicciones, digo, sin necesidad de que haga una protesta, como decía, próxima, en la que se vaya a concurrir, pedir todos los protocolos, normativas y reglamentaciones que tengan en relación al uso de la fuerza en el marco de las protestas sociales, evaluar y cotejar si esos protocolos realmente van en línea con la normativa aplicable y los estándares internacionales, poner a disposición también la asistencia técnica para elaborar o, digamos, mejorar o modificar esos protocolos que se encuentran vigentes, así como también brindar capacitaciones a las fuerzas de seguridad. Y por otro lado, esto ya sí también planteado en caso de que se vaya a definir una intervención concreta ante una manifestación, en el marco de las facultades que también tienen los mecanismos de poder solicitar información y acceder a información y documentación vinculada a la temática, hacer entonces pedidos a las autoridades competentes en donde se soliciten datos relativos a los operativos que se van a desplegar en una determinada manifestación pública, solicitar información vinculada al personal que va a participar, las divisiones, el equipamiento y el armamento que van
que van a aportar, y demás cuestiones, y sus planes de contingencia, y demás cuestiones vinculadas al despliegue policial que se va a dar en esa manifestación en concreta. Una vez también que se cuenta con esta documentación, algunas cuestiones más organizativas, ¿no? Y de la práctica de cómo se llevan a cabo. Esto, definir con una anticipación razonable, si se quiere, el equipo y la delegación que va a participar de este monitoreo. Bueno, varias cuestiones que también se tienen en cuenta en este trabajo, como había mencionado Alan, es un trabajo también en el que participan las distintas áreas técnicas del comité, entonces tener en cuenta esto, lo que puede aportar cada área técnica y preferentemente equipos también interdisciplinarios que se defina a un jefe o jefa de la delegación, que justamente se haga previamente una notificación a las autoridades sobre el monitoreo que se va a realizar, y lo que mencionaba antes también en esta misma ocasión se puede requerir esta información o información adicional vinculada al operativo que se va a desarrollar. También es recomendable que se pueda entrar en contacto con las personas u organizaciones que estén convocando la manifestación determinada. También es útil para poder evaluar situaciones que se puedan llegar a suscitar en la manifestación, hacer un relevamiento y un análisis de medios de comunicación, de noticias periodísticas y declaraciones en redes sociales, por ejemplo, de autoridades públicas en relación a la protesta específica. Y una vez conformada, bueno, la delegación y teniendo toda esta información, em, trabajar justamente en esta delegación con una definición de roles en base a las diferentes funciones que se quieran realizar. Por ejemplo, poder definir dentro de la delegación un equipo que se encargue de hacer una recorrida, tanto previa o durante el monitoreo, para poder evaluar todas las situaciones que sean de riesgo, que puedan afectar la seguridad y que sean relevantes. También tener un equipo que esté abocado especialmente al monitoreo de la protesta en el momento, y también un equipo que pueda estar destinado a concurrir a las comisarías u otros centros de detención, principalmente policiales, para poder entrar en contacto y entrevistar a las personas, en su caso, que fuesen detenidas, y ver también, obviamente, relevar las condiciones de estos espacios, ¿no? Algunas de las medidas también fundamentales durante el desarrollo de la manifestación, una vez que el equipo se hace presente en el lugar, con todas estas cuestiones previas que ya mencionaba, es importante o fundamental, ¿no? Poder identificar a la persona que esté a cargo del operativo. Obviamente que lo ideal también es poder contar con esta información antes, pero si no, poder eh, conocerlo, digamos, en el momento. Entonces, identificar a la persona que está a cargo del operativo, presentar una presentación institucional, digamos, y hacer, transmitir qué funciones son las que se van a estar desarrollando por parte del organismo. Em, También esto, bueno, definirlo en forma previa en los equipos, y esto es también tener en claro, actuar de manera prudente, tener en claro el rol que la delegación va a cumplir, que es monitorear la actuación de las fuerzas de seguridad, y tal vez, digamos, poder tener en claro que hay que evitar cualquier acción que pueda entorpecer el despliegue y el desarrollo del operativo. Y bueno, esto principalmente acciones que también puedan poner en riesgo la integridad de las personas, tener intervenciones directas, físicas, me refiero, ¿no? Para evitar situaciones de detención. Esto, bueno, no es recomendable. Em, es recomendable, sí, poder también hacer un registro, tanto fotográfico como registros fílmicos, de todas las situaciones que se observen vinculadas especialmente al despliegue policial. Y algunas de las
cuestiones principales también o fundamentales, ¿no? Que es importante observar durante el monitoreo y que se puedan ser documentadas exhaustivamente, no solamente mediante esta toma de fotografías y de videos, sino bueno, también por escrito, poder asentar qué tipo de manifestación es la que se está realizando, qué formato tiene, es decir, si es una concentración, si es una marcha, cuál es el ambiente general que se vive en la manifestación, poder también registrar qué cantidad de personas participan, especialmente si se advierte la presencia de colectivos en especial situación de vulnerabilidad, ya que esto también requiere medidas y actuaciones específicas por parte de de las fuerzas de seguridad, ¿no? Niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, comunidades originarias. Justamente también consignar todo lo relativo al despliegue policial, cantidad de agentes, identificar si pertenecen a unidades, qué unidades policiales pertenecen, si son de distintas jurisdicciones, qué equipamiento y armamento portan, la cantidad, dónde están ubicadas. Y bueno, y esto también obviamente las situaciones que se empiecen a verificar en caso de que hayan intervenciones de las fuerzas policiales, si se hace uso de la fuerza, de qué manera. Em, También es importante consignar si existen acciones, perdón, de las personas manifestantes que puedan llegar a tener un impacto en en la actuación policial, de qué manera, si hay presencia de contramanifestantes, de personal médico, de postas sanitarias, de periodistas, defensores de derechos humanos también. Y bueno, y en el caso de que se susciten personas detenidas o personas que estén lesionadas producto de agresiones, también identificarlas, porque esto va a ser fundamental también para todo el seguimiento y las intervenciones que se hagan posteriormente. Lo mismo que testigos de esas situaciones, también poder identificarlos para luego entrar en contacto. Eh, este último punto, que es algo que también se señala en en las directrices, ¿no? Internacionales, es poder monitorear especialmente el desarrollo de la desconcentración, ya que se considera que puede, digamos, ser una situación de mayor riesgo de que se produzcan incidentes o hechos de violencia. Y bueno, paso también rápidamente a mencionar algunas de las medidas importantes a tener en cuenta con posterioridad a la manifestación, como decía, poder tener un equipo abocado especialmente a concurrir a las comisarías, monitorear especialmente el cumplimiento y el acceso a las salvaguardias en los primeros momentos de la detención. También se puede y es recomendable concurrir a los hospitales para poder entrar en contacto con personas que hubiesen sido lesionadas en su caso en la manifestación, poder entrevistar a las víctimas de posibles hechos de tortura o malos tratos. Ahí también, bueno, tener en cuenta algunas cuestiones específicas de la documentación y el registro de este tipo de hechos y de estas situaciones. Em, Poder también tener algún tipo de intervención, si se quiere, esto como decía, dependiendo también de la realidad de cada mecanismo, en las intervenciones judiciales y el seguimiento de las causas. Y justamente con toda esta información, obviamente, elaborar un informe final en donde se condensen todas las observaciones, los hechos relevados y también poder remitir recomendaciones a las autoridades competentes. Esto, bueno, muy en líneas generales es la estructura que tiene la guía. Como habíamos mencionado, es un trabajo que refleja un poco la práctica que el comité viene teniendo en relación a esto. No quería dejar de mencionar, bueno, es la manera en la que se viene trabajando, particularmente en los últimos meses, en las que de manera conjunta y coordinada con mecanismos, el mecanismo de la Ciudad de Buenos Aires, Procuración Penitenciaria de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, se realizaron monitoreos conjuntos en algunas manifestaciones públicas que se dieron en diciembre del 2023, enero y febrero de este año. El comité
aprobó su informe final con sus observaciones y las recomendaciones, que ya incluso ha sido notificado a las autoridades pertinentes. Se encuentra aún en estado confidencial, en estado reservado, pero bueno, destacar que este procedimiento y estas pautas son las que internamente también maneja el comité en sus intervenciones. Bueno, yo cierro por acá, en todo caso, algunas consultas más específicas a disposición luego. Gracias. Gracias, Mercedes. Sí, agrego a eso que tenemos algunos informes también de monitoreos que se hicieron de manera previa a esta guía de actuación y también, bueno, para quienes son de Argentina, la resolución del Ministerio de Seguridad, el conocido como protocolo de antipiquetes, que también el organismo monitoreó en los años 2022, 2023 en provincias como Río Negro o Jujuy, que se encuentran publicados en nuestro sitio web con las correspondientes recomendaciones. Vamos a escuchar ahora en primer lugar a Bárbara Bernat, que es secretaria general de la Asociación para la Prevención de la Tortura de APT. Muchas gracias por acompañarnos, Bárbara, y la disculpamos de antemano que nos había anticipado que por ahí se tenía que retirar antes de que finalice todo el evento. No sé si eso es así finalmente o no, porque por ahí hay alguna confusión con los horarios, pero sí te escuchamos en primer orden. Adelante, Bárbara. Muchas gracias y buenos días a todas y todos. Es realmente un placer y un honor de poder participar en este evento muy importante y esa presentación de la guía de actuación para la prevención de tortura en manifestaciones públicas. Y sí, creo que estoy lista para pasar un poco más tiempo que pensé al principio porque me equivoqué con las horas diferenciadas entre Buenos Aires y Ginebra. Pero solo 2 o 3 palabras sobre la Asociación para la Prevención de la Tortura y después 3 puntos sobre esa guía y su importancia y el papel de los mecanismos nacionales y locales de prevención en este tema. La APT es una organización no gubernamental de derechos humanos fundada y basada en Ginebra, Suiza, y su idea y es al origen del protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura que cree este sistema de visitas con el subcomité de la ONU para prevención de la tortura y los mecanismos nacionales y locales en países federales como Argentina de prevención de la tortura. Y estamos apoyando a los mecanismos de manera global en todos los países, en la región de América Latina, pero también en África y Europa y Asia, donde hay menos. Mi primer punto es congratularles, y lo siento por mi español, congratular al mecanismo de argentino y los mecanismos locales por esta guía, porque es una herramienta muy útil, muy práctica en su forma, muy operacional, con el papel del equipo desde el principio del monitoreo hasta el final de los informes, como ya mencionó ahora su colega. Es una herramienta muy útil y su estructura con las medidas preventivas, pero lo que hay que hacer antes, durante y después de las manifestaciones públicas es muy útil para reducir los riesgos de torturas y malos tratos durante esas manifestaciones o protestas. Entonces, un punto sobre el tema mismo de monitoreo y un punto sobre el papel de los mecanismos locales y nacionales de prevención. El tema de riesgos de tortura o de tortura durante manifestaciones es un tema muy importante, es un tema muy actual y se mencionó antes demostraciones en diciembre del año pasado, en enero de este año en Argentina, pero es un tema mundial
hay manifestaciones con represión policial en muchos países en el mundo. Y es un momento durante manifestaciones donde hay riesgos de tortura más altos y especialmente el uso excesivo de la fuerza, especialmente el uso, ya se mencionó, y creo que mi colega de Omega lo va a mencionar más, el uso de armas no letales, pero el uso excesivo o mal utilizado de esas armas que pueden causar heridas serias, y hemos visto en Colombia, hemos visto en Chile, personas que han perdido sus ojos, que se convierten en ciegas por esas actuaciones durante manifestaciones públicas. Es un tema también que hemos visto durante el tiempo de la pandemia, que se convirtió como un tema central, lo que pasa no solo en la privación de libertad misma, pero también en la calle, en demostraciones, y creo que fue en Kenia donde se dijo, no es el COVID que nos mata, es la policía. Así que es un tema muy actual y muy importante. Mi segundo punto es sobre el papel de los mecanismos nacionales y locales de prevención. Ese tema es un tema que se discute por algunos años ahora, y creo que la primera vez que la APT lo mencionó con mecanismos de la región fue en un taller regional en México en 2019, donde había buenas prácticas también de lo que se hizo en Chile, en Uruguay y todavía en Argentina en este tema. Se discutió también en Tunisia, donde también había muchas manifestaciones públicas reprimidas, y el Mecanismo Nacional de Prevención de Tunisia también decidió de hacer un monitoreo comprensivo de las manifestaciones por el tema de altos riesgos de tortura. El papel de mecanismos, como se dice en su nombre, es de prevenir la tortura y los malos tratos, y entonces de reducir esos riesgos cuando hay riesgos más altos. Así que, como se menciona muy bien en la parte de análisis, en la introducción sobre el rol de los mecanismos, hay un rol para los mecanismos durante esos momentos de manifestaciones públicas, por eso uso excesivo de la fuerza. Claro que hay situaciones muy diversas de uso de la fuerza, de casi privación de libertad durante manifestación, cuando hay no sé cómo se llama en español, cuando se cierre un grupo de manifestantes que no pueden salir. De pronto Matthew va a mencionarlos, pero también solo durante una manifestación normal es importante de hacer este monitoreo. Creo que es muy actual esa herramienta también, porque hay un debate ahora en el subcomité sobre la prevención de la tortura, que está elaborando un comentario general del artículo 4 del protocolo facultativo sobre la definición de lugares de detención, pero más importante para esa discusión hoy, sobre la definición de privación de libertad. Y en nuestros comentarios, en este comentario, la APT mencionó la importancia de incluir situaciones que no son estricto sensu de privación de libertad, pero que son situaciones de riesgos, como el monitoreo de manifestaciones. Vamos a ver ahora lo que dice el subcomité, pero creo que nos escuchó. Hay otros contributores que también mencionaron eso. El comentario general, hemos tenido una reunión esta mañana con el buró del subcomité, nos dijo que van a adoptar de manera interna este comentario general hoy, esta semana. No se sabe cuándo va a ser publicado, pero
este año, va a ser este año. Y eso va a ser muy complementario con esta guía de actuación de los mecanismos locales redactada o lanzada hoy en Argentina. Y también, y creo que Felipe González se va a mencionar, es muy actual porque ahora hay este protocolo modelo de la relatora especial sobre el derecho de manifestaciones públicas para promover y facilitar los derechos humanos durante las manifestaciones, y este protocolo modelo también menciona la importancia de monitoreo y también está construido en la misma base de lo que hay que hacer antes, durante y después. Entonces, quiero que hay un momentum, como se dice en inglés, muy importante ahora para la publicación de esta guía. Y quiero terminar mencionando que en la APT estamos muy interesados en traducir esta guía para difundirla a otros mecanismos de otras regiones en inglés y o en francés, porque me parece que es muy, como le dije al principio, muy útil, muy práctica y que puede servir para reducir los riesgos en estas situaciones que son situaciones que ocurren en muchos países. Así que pueden contar con el apoyo de la APT para difundir y apoyar el uso de esa guía que va más allá de lo que está pasando en Argentina, pero que claro que es muy importante para Argentina en primer lugar. Entonces, otra vez, congratulación para esta guía y pueden contar con nuestros apoyos. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara, muy amable, gracias también por respetar el tiempo y bueno, y por las buenas noticias que nos das. Ojalá que pronto el comentario general del artículo 4 esté publicado. Lo estamos esperando también hace tiempo. El comité envió sus contribuciones a ese comentario y sin dudas va a ser una herramienta muy útil para los mecanismos, especialmente cuando se discuten sus competencias. Y bueno, voy a ceder la palabra a Felipe González, de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Como se dijo en la presentación, tomamos muy en cuenta el material que la Oficina Regional había producido para instituciones de derechos humanos sobre monitoreo de manifestaciones públicas, y también solo quiero mencionar que el protocolo modelo al que acaba de hacer referencia Bárbara justamente se publicó cuando nosotros ya estábamos cerrando o sacando nuestra propia resolución. Si bien llegamos a evaluarlo, el documento ya estaba, digamos, consolidado y bueno, y en definitiva no era un documento de estándar así el nuestro, pero sí que es un documento que entendemos fundamental, así que ahora vamos a poner en el chat también el link para quienes no han tenido oportunidad de acceder al documento para que puedan descargarlo. También se puso allí en el chat el link a la guía del Comité Nacional. Y bueno, y hay algunos pedidos sobre la presentación que hizo Mercedes. Vamos a poner el link también para que la puedan bajar durante la presentación. Entonces, Felipe, te escuchamos. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Alan. Muy buenos días a todas y a todos los presentes en esta jornada. Me gustaría primeramente agradecer en nombre de la oficina del ACNUD, del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, a la invitación que nos hizo el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura de Argentina para poder ofrecer algunas palabras y comentarios sobre esta guía de actuación de los mecanismos locales para la prevención de la tortura en el contexto de manifestaciones públicas. Me parece esencial, en primer lugar, que como respuesta a los nuevos contextos que han surgido en nuestra subregión de América del Sur, al menos en los últimos años, volvamos a retomar, a dialogar, pero también a discutir sobre las protestas sociales, no solo como mecanismos de participación ciudadana, sino también sobre cómo los estados están cumpliendo o no con sus obligaciones de respeto, protección y garantía en el ejercicio de los derechos que confluyen cuando las personas se manifiestan. Porque creo que es bueno siempre recordar que la historia nos ha demostrado que la democracia no solamente se ejerce a través de plebiscitos y elecciones políticas periódicas, sino también en el día a día, especialmente cuando las personas que en general no tienen voz logran reunir sus voluntades y pueden ejercer sus derechos a nivel individual y colectivo.
exigiendo claramente el reconocimiento, la protección o la realización de los derechos, pero también la rendición de cuentas de quienes detentan el poder. Para mi exposición o mis palabras, en verdad, me gustaría poner énfasis en lo que ha ocurrido desde 2019 en adelante, solo para tener un marco referencial y para poder contar con información, diría yo, fresca, desde la experiencia y el trabajo que la Oficina Regional para América del Sur de la CNUD ha estado realizando. Efectivamente, durante estos años hemos dado seguimiento y observado las masivas manifestaciones que muchos países de la región se han llevado a cabo desde este año en adelante, incluso con una pandemia entre medio. Ecuador parte en 2019 con las protestas contra la eliminación de los subsidios a los combustibles, que llevaron obviamente a una crisis política significativa que imagino ustedes habrán escuchado. Semanas después comienzan las protestas sociales en Chile, como una respuesta al alza del precio del transporte público, pero que rápidamente se transforma en un movimiento mucho más complejo, mucho más amplio, que demanda reformas profundas en el sistema de pensiones, de educación, de salud, y que avanza hacia una reforma o avanza hacia una intención de reforma constitucional que, como sabrán, fracasó luego del rechazo de 2 proyectos constitucionales. Luego, este mismo año, en el 2019, en noviembre, Bolivia comienza con manifestaciones masivas como consecuencia de las elecciones presidenciales y las presuntas irregularidades electorales que surgieron. En el mismo mes, en noviembre del 2019, vienen las primeras manifestaciones en Colombia en contra de las políticas del gobierno del expresidente Duque, y que se reiteran nuevamente el 2021 en contra de la reforma tributaria que había intentado impulsar el mismo presidente. En Perú, el 2020, el 2021, masivas protestas que reflejan un rechazo masivo a la clase política, a la corrupción, a los cambios de presidente, etcétera, etcétera. En Paraguay, 2021, protestas masivas que dan cuenta de la indignación popular por la gestión gubernamental de la pandemia del COVID en ese entonces, y que expuso la fragilidad del sistema de salud y también de la fragilidad institucional del país en el apoyo a los sectores más vulnerables. Y no puedo dejar de mencionar también la situación de Argentina, que si bien podríamos decir que es más reciente, ha comenzado también con protestas sociales más masivas que tienen o que surgen como respuesta a los ajustes impulsados por el nuevo gobierno, a una crisis económica, las políticas de austeridad. Ustedes saben mucho mejor que yo. Y tampoco puedo dejar de mencionar, y no se me puede olvidar, las protestas del 2023 en Jujuy por las reformas constitucionales. Entonces, en todos nuestros países, básicamente en el cono sur, en la subregión de América del Sur, hemos vivido protestas sociales masivas. Y si bien no pretendo con este pequeño resumen entrar en las causas que subyacen a cada una de las manifestaciones, porque cada una tendrá su particularidad, creo que concordamos, al menos en la audiencia que no alcanzo a ver, pero imagino al menos los panelistas concordamos y espero también que la audiencia, que en muchos de nuestros países la desigualdad económica, la pobreza, la corrupción o incluso la pandemia fueron factores determinantes para el desarrollo de todas estas manifestaciones. Pero lamentablemente, y esta es la parte importante, creo que también podemos concordar en algo que es esencial para la presentación de la guía que nos trae el comité, que es la respuesta de los estados a estas protestas y que ha sido más o menos consistente y transversal y por sobre todo, diría yo, problemática cuando hablamos de derechos humanos. La oficina de la ACNUD, de la Oficina Regional para América del Sur, ha observado que en los países de la región, al menos los países que cubrimos, que ha persistido e incluso empeorado el fenómeno de la criminalización de la protesta social y de las personas que se manifiestan, y en todos los niveles, ya sea a nivel judicial, a través del empleo indebido del derecho penal, o a través de la invocación de estatutos penales excepcionales, como ley antiterrorista, como ley de seguridad interior del Estado, para perseguir no solamente a los que organizan las manifestaciones, sino también a quienes se manifiestan. A nivel legislativo, también se ha criminalizado la protesta social a través de la creación, por ejemplo, de nuevos tipos penales que pueden criminalizar el ejercicio del derecho a la reunión. Y aquí surge como ejemplo lo que ocurrió en Chile, que durante las manifestaciones del 2019 a los legisladores se les ocurrió tipificar como conducta punible lo que se conocía como el que baila pasa, que era pedir a las personas que en determinados cruces ofrecieran un baile en el contexto de manifestaciones. Entonces,
Ese es otro tipo de forma de criminalización de la protesta social. Y también, obviamente, la criminalización a nivel administrativo de las reuniones o de las protestas, que vemos en países de la región, donde se exigen requisitos muy gravosos para poder ejercer el derecho a reunión. Me refiero a países como Perú, países como Chile, como Paraguay y recientemente también Argentina, que cuentan con legislaciones de hecho o de derecho, o sea, de facto de iure, con, con la exigencia de autorización administrativa o de autoridad para poder celebrar cualquier reunión pública. Pero probablemente la respuesta más transversal que hemos podido ver es la respuesta policial. En todos estos países, nuestros países de la región y los países que nuestra oficina observa y monitorea permanentemente, existen informes de organismos nacionales e internacionales que han dado cuenta, organismos de derechos humanos obviamente, que han dado cuenta de la actuación de los funcionarios encargados de cumplir la ley, que actuaron en estas manifestaciones y que muchas veces lo han hecho a través del empleo innecesario o excesivo de la fuerza. Por lo tanto, da la sensación que uno llega a una pequeña conclusión cuando uno hace este resumen, que consiste en que la primera respuesta de los estados a las manifestaciones pareciera ser que no es el diálogo, sino la respuesta policial. Y que esta respuesta policial ha tenido graves consecuencias. Ya lo adelantaba Bárbara. Ha tenido como consecuencia ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual y otro tipo de violaciones de derechos humanos que resultan del acto policial. Y en este punto vale la pena destacar que tal cual como ya se ha adelantado muy claramente en las intervenciones anteriores, que al menos en nuestra oficina y también en otras organizaciones de derechos humanos, organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional, nos ha alertado profundamente el elevado número de personas heridas, lesionadas o muertas por el uso de dispositivos y armas menos letales, ¿no? Que también son de lato conocimiento de nuestra región. Creo que la escopeta antidisturbios, la escopeta de caza, debe ser la más gravosa de todos estos dispositivos, dejando centenares de personas con lesiones oculares o total ceguera y también muertas. Pero también no hay que olvidar el mal uso o el uso indebido del empleo de los cañones de agua y también de los dispositivos de gases químicos o irritantes, que también se ha visto cómo en Perú o en Chile, en Ecuador, se han empleado incluso como proyectiles de impacto cinético en contra de personas, quitándoles la vida. Entonces, es en este contexto y con esta introducción, que quizás es un poco más que introducción, es donde me tengo que detener rápidamente para vislumbrar con entera claridad la importancia del documento que el CNPT está presentando el día de hoy. Porque la labor de observación que pueden realizar los mecanismos locales de prevención de la tortura, no solamente en Argentina, sino en el resto de los países de la región, puede ser decidora en cómo se va a continuar o se van a seguir continuando, o cómo se van a seguir gestionando, perdón, no continuando, gestionando las manifestaciones en el país. Porque tienen la competencia para monitorear, para identificar deficiencias, emplear su observación ante mecanismos de protección de derechos humanos y también para recomendar medidas y políticas que prevengan la tortura y los malos tratos. Entonces, el rol de los mecanismos de prevención de la tortura es crítico para asegurar que las fuerzas de seguridad vayan a actuar conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Y la guía lo hace muy bien, plantea muy bien el rol que pueden cumplir antes, durante y después de la manifestación, y eso es esencial. Pero también nos recuerda que los mecanismos tienen un acceso irrestricto a todos los lugares donde se encuentran personas privadas de libertad y garantizar que no se vayan a cometer nuevas violaciones de derechos humanos en este contexto. Que además me parece que es esencial, toda vez que en el contexto de manifestaciones es donde se encuentra un gran número de personas detenidas. Y particularmente destaco la importancia que se le da en esta guía a los informes de observación. En la región, al menos en nuestra subregión, me gustaría destacar el gran trabajo que se ha logrado con este tipo de informes de observadores de derechos humanos y que han sido claves en las investigaciones que buscan la responsabilidad y la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, me recuerdo siempre en este punto los registros audiovisuales de los informes de observadores de derechos humanos en Chile fueron especialmente importantes en la suspensión de la escopeta antidisturbios como arma para la gestión de manifestaciones y que, como saben, dejó más de 400 personas con lesiones oculares. Entonces, la observación en el contexto de manifestaciones, que dicho sea de paso, corresponde al ejercicio de un derecho también,
es un excelente mecanismo para avanzar hacia la rendición de cuentas y cortar el circuito de impunidad con que nos podríamos encontrar cuando se intenta determinar responsabilidad en el empleo inadecuado de la fuerza. Y ya para terminar, viendo que ya me queda poco tiempo, quizás ya me pasé, y a modo de conclusión quizás, creo que la guía de actuación que nos presenta el CNPT es una herramienta indispensable para proteger los derechos humanos en Argentina y provincias, pero su implementación efectiva requiere el compromiso de todos nosotros, no solamente de las autoridades y las fuerzas de seguridad, sino también de sociedad civil y de los organismos internacionales de derechos humanos. Creo que ahí tiene que haber un compromiso mutuo, porque si no, lamentablemente vamos a seguir navegando contra la corriente. De esta forma, yo creo que si volvemos a volcarnos a trabajar conjuntamente, podemos avanzar hacia un nuevo paradigma que considere la protesta social efectivamente como el ejercicio de un derecho, que es lo que necesitamos, y que este paradigma también tenga como correlato que las fuerzas de seguridad logren comprender que su obligación no es mermar, no es privar, no es truncar el ejercicio del derecho, sino deben garantizarlo y protegerlo. Reitero como últimas palabras que nuestra oficina valora de sobremanera este tipo de actividades y junto también y escuchando a las intenciones de APT, esperamos darle continuidad al trabajo conjuntamente y aquí me encantaría poder replicar este trabajo tal cual como ya lo tienen pensado ustedes en otros mecanismos de prevención de la tortura, así que por favor insto con mucho vigor a los organizadores de este evento, de esta publicación, que continuemos trabajando y que podamos utilizar esta guía como modelo para los demás mecanismos a nivel regional. Así que muchísimas gracias y quedo atento. Muchas gracias, Felipe. Gracias por la disposición también a continuar trabajando y replicando esta experiencia. Y bueno, y precisamente en relación a lo que señalaba Felipe al final de su intervención, la necesidad de articulación también con las organizaciones de la sociedad civil, es que tomamos la iniciativa de invitar a Omega Research Foundation, que ha designado a Matthew McEvoy para que nos acompañe hoy. Sabemos que hay muchas organizaciones de la sociedad civil conectadas a esta presentación, tanto de Argentina, que realizan monitoreos con las herramientas a su alcance de las manifestaciones y que están muchas de ellas en contacto con el comité, inscritas en el registro de organizaciones que pueden realizar monitoreos de lugares de encierro también y que bueno, vienen haciendo también un trabajo muy destacado hace tiempo. Optamos por invitar a Omega justamente considerando que nos interesaba también hacer partícipes de esta conversación a otros mecanismos de la región y también incluso de Europa, porque como mencionaba al principio, se han conectado mecanismos de Francia, bueno, representantes de países como Suiza, Sudáfrica, junto a otros cantidad de países de América Latina. Así que sin tomar más tiempo, ceden la palabra a Matthew. Escuchamos, Matthew. Y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alan, y muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura por la invitación de participar. Un saludo a los panelistas y a todas las personas que están escuchando. Yo soy un investigador senior en Omega Research Foundation y soy el responsable por el trabajo en América Latina desde el 2015. Y solo para explicarles muy brevemente, Omega investiga las armas policiales, de seguridad y convencionales, pero sobre todo todos los instrumentos que acaba de mencionar Felipe, ¿no? Gas lacrimógeno y otros irritantes químicos, los diferentes tipos de proyectiles de impacto cinético, etc. Y promovemos una regulación más robusta de su uso y su comercio y proveemos capacitación y asistencia técnica para fortalecer el acceso a la justicia por los abusos cometidos en diferentes espacios y para la prevención de futuros abusos. Y como dice Alan, colaboramos con algunos mecanismos para la prevención de la tortura en la región y en otras regiones también.
y además con organizaciones de la sociedad civil, monitores de protestas, instituciones del Estado también. Y bueno, con nuestro enfoque bastante específico, tenemos la gran fortuna de trabajar con organizaciones de derechos humanos, instituciones en diversas regiones. Y lo que quiero comentar hoy brevemente es sobre algunos modelos de monitoreo de manifestaciones en América Latina y en Europa. Pero antes de eso, voy a mencionar una tendencia, complementando un poco lo que ha comentado Felipe, que Omega y nuestros socios hemos identificado en todos los niveles, tanto local como regional como global, con relación a las manifestaciones públicas y el uso de la fuerza. Primero, considero importante subrayar que la inmensa mayoría de las manifestaciones transcurren pacíficamente. Solo en una minoría se producen incidentes aislados de violencia o daños materiales y en un número muchísimo menor hay una violencia más generalizada. Por eso el Estado tiene esta obligación de facilitar, de garantizar el ejercicio, como menciona la guía que se está lanzando hoy, ¿no? Incluso cuando una protesta deja de ser pacífica o ha sido declarada ilegal y se dispersa, se sigue aplicando la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos. Sin embargo, en muchos países estamos viendo cómo algunas protestas se tratan como una amenaza para la seguridad pública y se responde a ellas con una fuerza totalmente desproporcionada. Am, Algo que nos llama la atención son las cantidades que estamos viendo ahora de armas y municiones menos letales, pero con efectos indiscriminados que se están utilizando contra las personas ejerciendo su derecho a la libertad de reunión. Y entre ellas se incluyen, sí, perdigones y otras municiones de impacto cinético o balas de goma que contienen múltiples proyectiles. También gas lacrimógeno y otro tipo de instrumento que nos preocupa son las bombas o granadas aturdidoras. Am, y en varios países de la región se ha evidenciado las consecuencias irreversibles. Ya Bárbara mencionó las lesiones oculares, ¿no? Que son terribles y han cambiado la vida de cientos de personas en la región, pero también en otros países como Francia, como Sudáfrica y muchos otros. Y a menudo en lugar de tener la intención específica de causar un daño grave a una persona específica, lo que hemos identificado es que algunos agentes públicos lanzan estos proyectiles con imprudencia, a sabiendas de que pueden impactar en la cara, en las piernas o simplemente en una pared, pero no se mitiga el riesgo como se debe. Pero incluso cuando esta imprudencia parece generalizada, existe una falta de responsabilidad por parte de los mandos y nuestra perspectiva es que no podemos aceptar que la ceguera sea la consecuencia de asistir a una manifestación pública. ¿Y cuál es el panorama en materia de monitoreo de manifestaciones públicas? Pues en algunos países hemos visto mecanismos de prevención de la tortura asumir este papel, a veces en colaboración con otras instituciones. Y creo que Perú es un ejemplo interesante. Escuché, Alan, que mencionaste que está asistiendo a alguien del mecanismo de Perú. No vi quién es, pero un saludo. Y ese mecanismo empezó a realizar monitoreo orientado a la identificación de las situaciones que podían implicar un riesgo de tortura para las personas que fueron sometidas a cualquier forma de privación de libertad. Incluso
en el control de la identidad y en el registro de personas y sus pertenencias. Entonces, otra vez es pensar un poco creativamente en cómo aplicar el mandato del mecanismo al contexto de manifestaciones. Obviamente, como dice Bárbara, la táctica de contener a un grupo de manifestantes también es una detención de facto que se aplica en el Reino Unido y en muchos otros países. Am, y el mecanismo de Perú cuenta con un equipo pequeño, pero forma parte de la Defensoría del Pueblo, que tiene comisionadas y comisionados en todo el país, y hay una colaboración estrecha que permite el mecanismo tener información de todo el país y tener incidencia con importancia nacional sobre el tema. Por otro lado, en Colombia, las organizaciones de derechos humanos juegan un papel fundamental para el monitoreo de las manifestaciones públicas. Las comisiones de verificación e intervención de la sociedad civil tienen un respaldo normativo, de hecho, y son esas comisiones que documentan en tiempo real los abusos y además de eso transfieren en tiempo real la información que van documentando a un sistema central de información sobre agresiones en manifestaciones. Y eso para posibilitar el apoyo legal, el apoyo psicosocial a, a las personas víctimas y sobrevivientes, ¿no? Y solo el último ejemplo que quería compartir es de Europa y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos, o ODIHR, que es parte de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Y esa oficina realiza el monitoreo de manifestaciones en los 57 estados miembros de esa organización intergubernamental. Omega a veces participa en las misiones de monitoreo de ODIHR, se llama, y sobre todo cuando existe un riesgo de violencia durante las manifestaciones que van a vigilar. Ellos tienen mucho conocimiento, mucha experiencia en cuanto a los estándares sobre el derecho a la libertad de reunión, pero a veces les es útil contar con nuestro apoyo técnico. Obviamente hay otras organizaciones con más conocimiento ahí, por eso menciono el modelo de colaboración que puede ser interesante en Argentina y en otros países de la región. Am, y sobre ese punto finalizo enfatizando la importancia de los monitores de protesta, sean mecanismos de prevención de la tortura u organizaciones de la sociedad civil, y la importancia de que vayan adquiriendo conocimientos sobre el marco legal, sobre el uso de la fuerza y sobre las armas y municiones que se están utilizando en sus contextos. Y eso obviamente para posibilitar un monitoreo y una documentación eficaz del uso de la fuerza en las manifestaciones públicas. Creo que esta guía está saliendo en un momento muy oportuno, está en total sintonía con lo que está pasando a nivel internacional. Me alegra mucho saber que hay funcionarios de agencias de seguridad pública aquí. Les invito a leer el protocolo modelo que salió recientemente sobre la actuación de las agencias de seguridad pública en manifestaciones públicas. Va a salir una guía también para operacionalizar ese protocolo, y estamos a disposición para apoyar en esa implementación. Gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Matthew. Muy esclarecedora tu presentación y también esperamos con ansias lo que anuncias que vendrá como complemento del protocolo modelo. Precisamente en función del protocolo modelo que realizó el relator especial sobre los derechos de libertad de reunión pacífica y de asociación de Naciones Unidas este año, Clement Wolle,
que también tuvo una intervención activa con relación a los, bueno, a los hechos que ya hicimos referencia, que se sucedieron en nuestro país en diciembre y enero, y la resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación que pretende avanzar sobre las manifestaciones públicas, es que invitamos a esta presentación bueno, a esa relatoría que hoy está a cargo de Gina Romero, ¿sí? Que además da la casualidad de que es de nuestra región, de Paraguay. Gina, lamentablemente, por un compromiso de urgencia vinculado a su mandato, nos avisó hace unos días que no iba a poder estar en vivo en el panel, pero sí nos ha dejado una presentación para que pasemos a continuación. Así que nos parece importante, justamente por el rol que está teniendo la relatoría a nivel internacional y en nuestra región, poder escuchar las palabras de la relatora, ¿sí? Así que, Bruno, te pido si podemos pasar el video de... Buen día para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi idea original era estar con ustedes de forma sincrónica, pero estoy de viaje y un conflicto de agenda a última hora me lo impidió. Quiero empezar agradeciendo al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura por su invitación a la presentación de esta guía de actuación de los mecanismos locales. Sin duda, este es un documento cuya aplicación será de muchísima utilidad para la observación de las manifestaciones y, por lo tanto, para avanzar en la garantía del derecho a la Asamblea Pacífica en Argentina. Empiezo por celebrar la iniciativa de los mecanismos locales de abordar como tema prioritario el uso de la fuerza en el marco de las protestas sociales. Los estándares internacionales señalan de forma expresa la prohibición absoluta de la tortura y malos tratos en el contexto de la manifestación pacífica e inclusive las prohíbe cuando la manifestación ya no se considera pacífica. Sobre todo, quiero señalar que me complace ver que el documento tiene un enfoque centrado en las víctimas. La guía de hoy llega en un momento crucial, tanto para el mundo como para Argentina. En un par de semanas estaré presentando el último informe de mi antecesor en el cargo, que es un reporte balance de su periodo como relator y elabora sobre cómo preservar los logros y hacer frente al ataque global al espacio cívico y al creciente autoritarismo en el mundo. Dos importantes tendencias que presenta el informe y que están interrelacionadas entre ellas son, por un lado, el aumento de la acción de los movimientos sociales y de la solidaridad transnacional entre ellos, y por el otro, el incremento en la estigmatización y los ataques contra actores de la sociedad civil y movimientos sociales y contra la Asamblea Pacífica en específico, así como el uso de restricciones ilegales, innecesarias y desproporcionadas para limitarla, y la persecución, acoso y violencia contra manifestantes durante y después de las manifestaciones. Desafortunadamente, hemos visto que en Argentina ha venido avanzando un preocupante proceso de estigmatización, deslegitimación y criminalización de la protesta, un uso creciente de la represión violenta de la misma y así como del uso no controlado de armas menos letales. También hemos visto con preocupación la adopción de una serie de resoluciones y normas administrativas que pueden estar desincentivando el ejercicio del derecho a la Asamblea Pacífica y al mismo tiempo podría estar afectando de forma grave el ejercicio a la libertad de asociación. Ambas cosas contrarias a los estándares internacionales. En ese sentido, cualquier documento como esta guía es vital para proteger el uso de la Asamblea Pacífica como mecanismo de participación ciudadana y de libertad de expresión. Me complace mucho ver que la guía varía varios de sus contenidos en la observación general número 37 del Comité de Derechos Humanos. Ahora bien, quisiera invitarles a consultar también el conjunto de herramientas prácticas para que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley promuevan y protejan los derechos humanos en el contexto de las protestas. Estas herramientas fueron elaboradas por mi antecesor en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y fueron presentadas en la última reunión de el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Entre estas herramientas podemos encontrar listas de verificación y manuales que pueden ser de mucha utilidad, pero sobre todo un modelo de protocolo para la aplicación de la ley. Este protocolo refuerza los estándares internacionales relacionados con la precaución, la protección, la rendición de cuentas y el proceso de evitar el uso de la fuerza, al tiempo que promueve negociaciones y tácticas de reducción de tensiones.
Quizás sus contenidos puedan ser de utilidad en el momento en que el comité se encuentre construyendo los diversos formatos que son mencionados en la guía, así como los procesos de formación a los equipos o delegaciones encargadas de observar y monitorear las asambleas. En específico, déjenme mencionar algunos puntos que o bien están incluidos en la guía y quisiera reforzar, o bien no están y me parecen pertinentes. El primero, me parece indispensable que se pueda establecer una clara identificación antes de las manifestaciones del ambiente público y social en las que éstas se realizan. Para esto son muy útiles las referencias que ya la guía tiene de revisión de declaraciones públicas y de redes sociales. El protocolo modelo mencionado indica que los funcionarios y los mensajes públicos de las autoridades deben utilizar un lenguaje neutro y evitar una retórica estigmatizadora u hostil en relación con una manifestación, sus organizaciones o participantes u otros actores implicados. Es muy importante, segundo, es muy importante que la guía incluya la observación sobre el número de agentes de policía, uniformes utilizados, insignias visibles, equipamiento y sus acciones, cómo usan ese equipamiento. Es vital también que antes de las protestas se haga una identificación clara de la línea de mando, el personal involucrado y el equipamiento a utilizar, incluyendo las armas menos letales disponibles. Me parece útil además realizar una observación específica sobre el estado anímico y la salud de los agentes del orden durante las manifestaciones, incluyendo si han tenido que estar en el mismo lugar por largas horas sin apropiada hidratación, alimentación o descanso. La salud y el bienestar de los agentes son importantes para garantizar que hagan su labor con respeto a los derechos humanos. Otro punto que he hecho, y es que he hecho de menos en el documento la observación sobre el uso de tecnologías digitales por parte de fuerzas policiales. Debo recordar que estas tecnologías no deben utilizarse para categorizar, elaborar perfiles o identificar a distancia a las personas durante las manifestaciones, ya que son discriminatorias e incompatibles con la obligación de los agentes del orden de facilitar las reuniones pacíficas. Las manifestaciones no deben verse como oportunidades para la vigilancia. Otro punto que me parece relevante y es que me gustaría o creo que sería importante complementar que los protocolos de aplicación de la guía tengan una mirada interseccional y de género. También otro punto es que sería relevante que se incluyera en la observación de las acciones de las fuerzas del orden para rebajar tensiones y desescalar conflictos que se presenten. En todo momento, los agentes del orden deben seguir el principio de precaución, que exige que se tomen todas las medidas factibles y alternativas posibles para evitar el uso de la fuerza. Invito además a que los reportes específicos de la observación sean complementados de forma periódica con un estudio comparativo de tendencias encontradas en las observaciones, que pueden ser actualizados cada 3 o 6 meses, y que estos estudios y sus resultados sean presentados ante las autoridades pertinentes y ante la ciudadanía. Las conclusiones acumuladas sobre las observaciones realizadas sin duda darán cuenta de tendencias específicas del ejercicio del derecho a la asamblea, pero también de la forma como los diferentes estamentos públicos actúan para garantizarlo. Por último, quiero recordar que los estándares internacionales para la protección de los derechos humanos indican que el derecho a la libertad de reunión y asamblea pacífica comprende también el derecho a vigilar. Por lo tanto, cualquier entorpecimiento de los equipos que van a implementar la guía o retaliación sobre su trabajo también pueden ser considerados como violaciones a los derechos humanos. Cuenten por favor conmigo para avanzar en la guía. Estoy muy interesada además en ver los resultados de su aplicación. Les mando un fuerte saludo desde Berlín. Gracias de nuevo y espero que tengan una rica y fructífera conversación el día de hoy. Bien, bueno, muchas gracias. Quedó claro con la pronunciación de Gina que yo cometí un error al introducir el video, que como bien fue señalado en el chat, Gina es de Colombia, no de Paraguay. Y aprovecho para, bueno, mencionar que se han incorporado al panel para este espacio de intercambio la comisionada Rocío Alconada Alfonsín, el comisionado Kevin Nielsen y la comisionada Josefina Ignacio, todos ellos del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
En este espacio de intercambio vamos a seleccionar algunas de las comentarios o preguntas que fueron hechos a través de la opción preguntas y respuestas que aparece en la parte baja de la pantalla, digo porque en el chat algunos también fueron haciendo comentarios, pero allí se pierde un poco. En primer lugar, hay una pregunta de Gabriel Stefani del Mecanismo de Prevención de la Tortura de Misiones, que consulta sobre si existen recomendaciones respecto al equipamiento de seguridad que deben tener las personas que integran el equipo de monitoreo. Esto en nuestra guía, digamos, se ha hecho referencia obviamente como primer cuestión de cuidar la seguridad propia de los equipos y también tomar las precauciones de, bueno, tomar distancia o incluso retirarse si así lo sugiere la dinámica de la manifestación y el equipo corre riesgo. Pero le voy a pedir a Felipe González si puede tomar esta pregunta para hacer una devolución. Sí, muchísimas gracias. Creo que debería ser tajante en el sentido que probablemente en el estándar internacional no van a encontrar un listado de dispositivos o equipamiento de protección para observadores. No, ahí tendría que ser más categórico, no va a aparecer algo tan específico en el estándar internacional. Lo que sí, yo creo que se puede recurrir a documentos que hayan preparado organizaciones de observadores de derechos humanos que han hecho un trabajo importante en esta materia. Y me atrevo además de reiterar la recomendación que hace Alan, que se encuentra ya en las recomendaciones que se hacen en la guía del comité. Hay un decálogo de una organización chilena que se llama Comisión de Observadores de Derechos Humanos de la Casa de Memoria José Domingo Cañas, que son probablemente una de las organizaciones más profesionales que yo conozco en materia de observación de manifestaciones, y ellos tienen un decálogo que se los voy a compartir acá de alguna forma, voy a encontrar la forma para dejarle el link o el documento propiamente tal. Y en este documento se trabaja varios aspectos que pueden ser importantes para responder esta pregunta. Lo que sí me parece que lo mínimo que yo podría recomendar, y esto lo hago desde la experiencia, más no desde el estándar internacional, porque nuevamente no van a encontrar algo tan específico en el estándar, lo mínimo que deberían contar, el mínimo equipamiento con el que debería contar cualquier observador de derechos humanos debería ser un casco de seguridad, no un casco cualquiera, sino un casco que esté certificado eh, para la construcción o un casco que al menos resista el impacto de una piedra o un objeto contundente, mascarilla antigas, que es crítico para poder realizar eh, el trabajo de observación, sobre todo en un contexto como el nuestro, en el cual el gas lacrimógeno pareciera ser. Parece que se perdió la conexión de Felipe, lamentablemente. Y bueno, y Bárbara, te agradecemos, ya habíamos adelantado que se tenía que retirar unos minutos antes, así que muchas gracias, Bárbara, por acompañarnos. Bueno, después si Felipe retoma la conexión, le devolveremos la palabra. Vamos a pasar entonces a otra pregunta, más bien un comentario que en este caso hace la inspectora general Sandra Mendoza del Servicio Penitenciario de Corrientes de Argentina, que señala que muchas veces la acción represiva que indica que en rigor podría llamarse más bien preventiva, se producen cuando conductas típicas y antijurídicas de los manifestantes, como ser ejemplos de arrojar piedras, usar elementos contundentes, quemar vehículos, atacar monumentos públicos y muchas otras, que más allá de que esto no es tema del trabajo del servicio penitenciario, señala esta cuestión que no fue abordada en la presentación. Entonces le voy a pedir a Matthew si puede hacer una devolución de este comentario. Gracias, Alan, y gracias por el comentario también, que es importante, ¿no? Para cualquier funcionario de la seguridad pública,
el contexto de una manifestación pública es uno de los más exigentes, o puede ser caótico y muy exigente. Sin embargo, ya hay estudios sobre, desde la ciencia de comportamiento, sobre la teoría de multitudes, y se han identificado desde la práctica algunos principios para reducir el conflicto. Y el protocolo modelo del ex-relator ahora de la Reunión Pacífica y otros documentos anteriores se basan en esos principios, incluso documentos de varias agencias de seguridad pública. Y son el conocimiento, la la facilitación, la comunicación y la diferenciación. Y aquí este último es muy importante porque los estudios muestran que en la gran mayoría de las manifestaciones no hay violencia, pero cuando la hay, es una pequeña minoría de personas que están utilizando la violencia. Y es tarea de las agencias de seguridad pública diferenciar entre las personas que están actuando con violencia y la gran mayoría que no está actuando así. Am, y lo que muestran los estudios es que si bien ahora sabemos que hay una multitud de personalidades y morales, con sus propias morales, y creencias y razones por participar en cualquier manifestación, una manera muy eficaz de crear de esa diversidad de personas una sola identidad, una masa, es tratarlos todos como iguales con violencia. Entonces es más seguro para las propias fuerzas de seguridad pública, y es una manera de que cumplan con su deber de facilitar el derecho a la libertad de manifestación pública, diferenciar entre las personas actuando ilegalmente y las que no. Bien, muchas gracias, Matthew. Creo que ha sido muy clara la respuesta. Bueno, ha recuperado la conexión Felipe, así que te vamos a pedir, Felipe, si Internet te ayuda, que completes la respuesta. Habíamos llegado hasta las referencias al casco y la mascarilla antigas. Perfecto. Sí, problema con el internet. La mascarilla en general debe ser full face, completa, que cubra también los ojos y selle completamente la cara para evitar que cualquier gas lacrimógeno pueda ingresar a los ojos o a cualquier otra vía, como la nariz o la boca. Chaquetas que sean visibles, que sean identificadoras de la agrupación de observadores que estén realizando el trabajo. Y por último, también que me parece esencial, identificaciones que puedan demostrar no solamente el nombre y apellido, la cédula de identidad, sino también a la organización a la que pertenecen, que puede ser nuevamente el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, un mecanismo local, como también podría ser de organizaciones de sociedad civil. Yo creo que esos serían los 4 implementos más necesarios y obviamente todos los dispositivos que se utilicen para poder hacer registro, que eso también es otra cosa, y el registro que tenga que hacer los observadores, en mi opinión, es importantísimo. Puede ser desde una máquina que grabe video, producción audiovisual, fotografías para poder hacer registros, no solamente a los dispositivos de uso de la fuerza como camiones, sino también poder hacer registro de la identificación de los funcionarios policiales que puedan estar haciendo uso excesivo o ilegítimo de la fuerza, y también un sistema que puede ser electrónico, de audio o también escrito, para poder tomar registro de las notas. Yo, por la experiencia que he tenido trabajando con organizaciones de observadores de derechos humanos, no es muy buena idea llevar papel y lápiz
porque el camión lanzagua o el cañón lanzagua, cuando se dirige contra observadores, que también es parte de la normalidad o la rutina de los observadores de derechos humanos aquí en los países de la región, queda completamente empapado el papel y muchas veces se puede perder la información. Así que también un registro más sólido y más impermeable también podría ser recomendado. Como les decía, les voy a compartir el documento que claramente se va a anexionar y va a donar al documento que nos presenta el CNPT. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Bueno, como hemos estado compartiendo varios documentos que fueron surgiendo durante las distintas presentaciones, al finalizar esta jornada lo que vamos a hacer, porque el chat después se pierde también al finalizar la sesión de Zoom, y tal vez alguno no ha tenido oportunidad, va a ser subirlos todos a una sección dentro de nuestra web o linkearlos y enviarles a quienes se han inscrito por mail, que entiendo que son prácticamente todos, a sus correos el link para que los puedan descargar. Bueno, hay algunos comentarios más, en particular, bueno, Malca Manestar de Andes Jujuy celebra esta iniciativa y hace referencia a los monitoreos que desarrollan desde esa organización, y también que una de las personas que frente a un uso desmedido de la fuerza policial en Purmamarca el 17 de junio fue imputada, continúa criminalizada. Respecto de esto, recuerdo que hicimos referencia a que el informe del monitoreo que hizo el comité, en este caso ya es público, así que puede descargarse de la web y nos encontramos en el seguimiento de esas tareas. También destacar el comentario de Roberto Cipriano, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, es el mecanismo local de prevención de la tortura de la provincia de Buenos Aires, que lo ha puesto en el chat general también, indicando la incidencia o, digamos, los hechos de represión en nuestro país, especialmente en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, en las marchas realizadas a partir de la aprobación del protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad de la Nación. Y respecto de eso hacíamos referencia a que pronto estará también publicado el informe del Comité Nacional, que se encuentra en periodo de confidencialidad, dado que fue enviado a las autoridades pertinentes recientemente. Y en esa línea, aprovechando los comentarios de Malca y de Roberto, agrego en relación al primer comentario de Raúl Mazzone, que pregunta sobre la respetabilidad del protocolo antipiquetes, habiendo jurisprudencia, esto en relación de Argentina, ¿no?, de la CIDH al respecto. Bueno, justamente estamos poniendo a disposición, ayudando a contribuir los distintos estándares internacionales. En el informe que ha hecho el Comité Nacional se incluye una respuesta que fue remitida, presentada a la Fiscalía Federal, que tenía en trámite la causa donde se discutía la constitucionalidad de este protocolo, así que lo compartiremos, pero también destacar que así se pronunciaron el Consejo Federal de Mecanismos Locales y el Comité Nacional en diciembre del año pasado, justamente señalando la contradicción del protocolo clara, abierta, con los estándares internacionales en la materia. Así que pueden consultar también entre muchos otros documentos, ese comunicado en nuestra web. Estamos un poco excedidos del tiempo que se ha previsto. Hay algunos comentarios más. Hemos tratado de seleccionar los más vinculados, digamos, a la presentación. Así que ofrezco la palabra al presidente del Comité Nacional para concluir ya este encuentro. Juan. Estás silenciado, Juan. Bien, como aventuré al principio de este encuentro, lo productivo, lo enriquecedor y sobre todo los compromisos compartidos en responsabilidades comunes nos muestran que esta interacción es muy importante mantenerla en el tiempo. Vamos a seguir dialogando con mecanismos locales de la República Argentina, de países aliados en este esfuerzo de defensa de derechos humanos, agradeciendo a los expositores, a cada uno de ellos en sus intervenciones. Nos queda más que claro, y lo venimos haciendo, que tenemos que establecer este diálogo no solamente entre mecanismos, organizaciones de sociedad civil
y el resto de los actores del Sistema Nacional de Prevención o de los sistemas nacionales de prevención, sino también con las autoridades competentes. Porque bien se dijo aquí, nuestro mandato nos impone la tarea de diseñar acciones y políticas públicas en cumplimiento de estándares y compromisos internacionales de respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas, y en este caso con respecto también a manifestaciones y protestas sociales. Lo impone la realidad de la hora, el signo de los tiempos, y nosotros lo venimos haciendo sobre la marcha en una experiencia compartida con otros mecanismos locales de la Argentina. No es un trabajo de pura abstracción teórica, que hay de eso mucho y muy bueno, y de relevamiento de información en este aspecto, sino también de haber trajinado las calles y haber trajinado las protestas, habernos entrevistado con las personas que siendo detenidas en su momento fueron dañadas en su integridad física, y también interaccionando con organizaciones de sociedad civil que trabajan en este sentido. Creo que nos queda un camino arduo, siempre difícil, pero tremendamente apasionante, y que la fuerza del sistema está justamente en la cooperación, en la complementación y en el esfuerzo compartido. Agradeciendo a cada uno de ustedes y también celebrando el interés que generó esta reunión, vamos a tratar de mantener viva esta agenda y firme el compromiso de trabajo compartido con mecanismos locales de la Argentina, de la región y con el resto de los actores que comparten este esfuerzo. Les dejo un saludo, un agradecimiento, y también agradezco especialmente el aporte que puedan hacer con posterioridad para enriquecer, fortalecer y difundir esta guía y el material complementario que pudiera necesitar la misma para ser más eficaz en las actuaciones de nuestros representantes en cada uno de los lugares donde están trabajando. Muchísimas gracias. Un saludo grande para todos y todas. Chao, muchas gracias a todos y todas. Finalizamos. Adiós. Muchísimas gracias. Gracias, adiós. Gracias, adiós.